Desde que la humanidad dio sus primeros pasos sobre la Tierra, su necesidad de protegerse ante otros grupos, atacar y extender su dominio o simplemente por la necesidad de mostrar su poderío, la disciplina militar ha sido una de sus grandes exigencias. A lo largo de los años, muchos ejércitos han pasado la historia por la sublime letalidad con la que arrasaban a sus enemigos. Hoy analizaremos los más poderosos y efectivos de todos ellos, los que en su momento de apogeo infundieron un terror sin igual por las zonas donde operaban. Es menester aclarar que no tomaremos en cuenta milicias de los últimos 50 años, ya que es imposible medir su operatividad en guerra, y puesto que aún no han asentado ningún cambio significativo para la historia de la humanidad. Nombraremos ejércitos que con su poderío, preparación y lealtad infligieron grandes cambios al mundo. Aquí te presento los 6 ejércitos más temibles de la historia. El puesto número 6 es reservado para el considerado ejército más temible de la antigua Grecia, el ejército espartano, principalmente conformado por el hoplita, soldado tradicional de Esparta. Su fuerza y letalidad en la lucha radicaban en la extrema disciplina y filosofía guerrera de su pueblo. Todos nacían para luchar y proteger sus tierras o morir en el intento. Crónicas como los 300 espartanos ejemplifican perfectamente cómo fue realmente el ejército más poderoso del Hélade. El soldado espartano se dedicaba a tiempo completo a ejercitarse, practicar con armas, ensayar o preparar estrategias bélicas. Su naturaleza nata radicaba en el combate y el honor, tanto que la cobardía era considerada la expresión de temor más baja y repudiable. El interés colectivo, la fuerza y habilidad del ejército espartano fue la clave para derrotar enemigos muy superiores en número y armas. Esto principalmente fue la característica que hacía de los hoplitas espartanos un ejército terrible y formidable. Irónicamente, a su vez, fue su punto débil. La carencia de hombres provocó una falta de renovación generacional en sus filas, lo que los llevó a su decadencia con los años. Como se dijo al principio, un gran ejército se destaca en la historia por las grandes hazañas, hablando en términos relativos, que lograron en el pasado. Basados en esto, la Gran Armada de Napoleón es merecedora de ser considerada una de las milicias más abrumadoras de todos los tiempos. No es para menos. A medida que Napoleón y su ejército conquistaban más y más territorios del continente, sus filas emergían en tamaño y poder como la espuma, hasta alcanzar en su máximo apogeo en 1812 un considerado de 600.000 hombres a su disposición. Pero lo que más hizo a este ejército tan letal ganar casi todas sus disputas fue su brutal artillería. Ninguna infantería, por valerosa que sea, podía sostener la compostura frente a esta poderosa artillería. Tanto le valió a la Gran Armada que logró poner en jaque el absolutismo en Europa, sentando un nuevo precedente en la historia mundial, una revolución que repercute a más de 200 años de aquellos eventos. La milicia de Napoleón se mantuvo invicta hasta la fatídica derrota final en la invasión a Rusia, donde el azar y la suerte no lo tuvieron a su favor y sus hombres fueron menguados a la exterminación poco a poco. Si seguimos hablando de la conquista del continente europeo por la fuerza bruta, existió un ejército mucho más contundente, fugaz y en general mucho más letal que la Gran Armada de Napoleón. A mediados del siglo XX, el mundo vería resurgir un ejército muy alejado en su tiempo en superioridad técnica y doctrina militar: la Alemania nazi. Debido a su consagración en cuerpo y alma a la creación de un ejército de último modelo que incluyese todos los avances de la época, conmocionó al viejo continente y al resto del mundo cuando invadió la mayor parte de Europa central y occidental en tan solo pocos meses.
una epopeya nunca antes presenciada en toda la historia de los conflictos bélicos. El ejército nazi llevó los principios de profesionalismo y nacionalismo a otro nivel que los elevó a la cúspide europea. Arrasaban cualquier lugar donde pusieran pie gracias a su método de ataque relámpago. Invasiones fugaces con todo su potencial militar concentrado, provocando grandes devastaciones. Como ya se sabe, el punto de inflexión de esta organización de destrucción tuvo lugar en su fallida invasión a la Unión Soviética. El enorme terreno y la población por cubrir fue más de lo que podía abarcar el movimiento nazi. A partir del tercer puesto, hablamos de ejércitos que con su enorme poderío levantaron enormes imperios que marcarían todo un hito en la historia de la humanidad. En esta ocasión hablamos de la mítica falange macedónica, que gracias a su arma principal, la zariza, una larga lanza de casi 7 metros de longitud, introdujeron un sistema de combate que les valió para extender su reinado por parte de Asia, Europa y África del Norte por casi 200 años, pero sobre todo, para lograr la destrucción del Imperio Persa, uno de los más grandes de la historia. Al mando del ingenioso Alejandro Magno, el personaje más representativo del reinado macedonio, su ejército no encontró casi ningún oponente similar. Durante el combate, solo las 4 o 5 primeras filas de soldados presentaban sus lanzas al frente, mientras que el resto se mantenían erguidas como protección frente a las flechas. Un sistema totalmente impenetrable para sus rivales, pero con el tiempo su estilo de combate empuñando estas enormes lanzas iba quedando obsoleta ante los nuevos métodos de combate. Y así luego la desfragmentación del ejército de Macedonia tras la muerte de Magno, su debilitada infantería fue masacrada por otro ejército mucho más poderoso, del que daremos cuenta más adelante. El segundo ejército más temible de la historia no es otro que los jinetes mongoles. Basta con echar un vistazo al mapa y observar toda la extensión de terreno que conquistó el Imperio Mongol, para darse cuenta de por qué su milicia fue una de las más despiadadas de todos los tiempos. Más de un tercio del planeta Tierra estaba dominado por ellos. Sin diplomacia ni política, solo con la ayuda de la fuerza bruta y el sometimiento. Con los caballos como su medio de transporte, sus arcos y espadas prometían una invasión rápida y destructiva. Los mongoles eran básicamente una fuerza imparable que surgió aparentemente de la nada para dominar el Medio Oriente, China y Rusia por más de 100 años. Derrotando a ejércitos y naciones que tenían un número de soldados o habitantes decenas o incluso cientos de veces mayor que los mongoles. Parecía que esto solo crecería más con el tiempo. Sin embargo, fue la propia naturaleza que los traicionaría en su intento de conquistar los territorios de Japón. Solo en aquella ocasión conocerían la derrota. Con el pasar de los años, una división entre mongoles sedentarios y nómadas terminaría con la dinastía mongol. Por último, el más poderoso ejército que ha pisado esta tierra, exterminadores finales de la mítica falange macedónica en Pydna. Las legiones romanas fueron los hombres más adiestrados en la guerra que se tenga registro hasta hoy. Gracias al compromiso de sus hombres, su adiestramiento en armas e impecable coordinación durante el combate, el Imperio Romano se logró mantener y expandirse por más de 700 años, siendo el segundo más largo de la historia. Las legiones, divisiones del ejército romano, estaban compuestas por soldados profesionales que prestaban sus servicios durante 25 años. Roma se expandió y pasó de ser una potencia regional italiana a dominar todo el mar Mediterráneo y las tierras que lo rodeaban. Las legiones romanas dieron cátedra al mundo antiguo sobre el arte de la guerra. Eran prácticamente invencibles. Quizás su única debilidad lo representaban los espacios cerrados, ya que su coordinación era poco operable en dichos lugares.
Más allá de ello, su intachable tenacidad devoró dinastías enteras, constituyendo su imperio amo y señor de casi toda Europa por tanto tiempo. Roma y sus legiones nunca pudieron ser derrotados por enemigos externos, y su declive se debió más bien a una descomposición interna, que tiempo después ocasionaría la caída del imperio. Agradecería tu like si el video ha sido de tu agrado. Puedes suscribirte para más videos haciendo clic en el botón en pantalla y seguirme en las redes sociales. Nos vemos pronto.